Buenas tardes, doctor Barreiro. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. Buenos días en Latinoamérica. Veo que hay mucha gente de Latinoamérica conectada. Voy a presentarme yo primero y después presentaré al doctor Barreiro. Yo soy David Ezpeleta, coordinador académico del área de salud y medicina de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, y además soy neurólogo, trabajo en el Hospital Universitario Quirón Madrid, aquí en Madrid. El doctor Barreiro es un experto internacionalmente conocido en el tema que nos ocupa esta tarde. Él es médico internista, doctor en medicina, infectólogo, trabaja en el Centro de Referencia para Medicina Tropical y Consejo al Viajero del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III La Paz de Madrid. Es máster en Medicina Tropical y bueno, tiene un importante cuerpo bibliográfico con más de 200 publicaciones internacionales en revistas indexadas. Es asesor de la OMS y evaluador de becas de los National Institutes of Health americanos. En fin, es una personalidad y es un placer y un honor tenerle hoy aquí con nosotros. Nos va a hablar sobre la epidemia por el virus del Zika. Vamos a ver el estado de la cuestión sobre este tema tan de actualidad. Y finalmente, antes de cederle la palabra, quiero comentaros de que en UNIR estamos planteando la posibilidad de hacer un programa de formación más profundo en relación con las infecciones por arbovirus, en cuyo caso pues ya se informará por los canales adecuados. Sin más, cedo la palabra al doctor Barreiros y al final pues tendremos un turno de preguntas de 10-15 minutos para los asistentes a esta Open Class. Muchas gracias, David. Doctor Ezpeleta, pues es un placer para mí estar aquí en la sede de la UNIR, uno de los templos de la educación online. Así que hablar de una epidemia viral quizá sea muy adecuado. Efectivamente, el Zika es particularmente interesante. Yo creo que está en las noticias continuamente. Lamentablemente podemos decir que esta es la penúltima, efectivamente, de las epidemias que conoceremos. Seguro que seguirá habiendo. De hecho, el siglo XXI pues, no ha dejado de sorprendernos por un número muy importante de epidemias. Epidemias son infecciones transmisibles entre personas que bruscamente se incrementan en número y afectan en poco tiempo a una gran parte de la población. Así que, con esa definición, tenemos cientos de epidemias en lo poquito que va de siglo. Yo destacaría quizá algunas especialmente importantes, como la del dengue o la del ébola, de todos bien conocidos, y más recientes todavía, la epidemia por el virus de chikungunya, que está afectando gravemente a Hispanoamérica, brotes epidémicos de sarampión que han ocurrido recientemente en este mismo otoño-invierno en Estados Unidos. Hubo un brote en el parque de Disneyland y también en Berlín. Un brote también grave, preocupante, de gripe aviar nueva en China. Y también otra enfermedad relativamente desconocida hasta hace poco es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, parecido a aquel SARS que tuvimos hace unos años y que también es una enfermedad grave, aunque afortunadamente todavía no fácilmente transmisible entre personas. Pero sin duda la que nos ocupa hoy es la epidemia del Zika, que ha sido, como digo, quizá la penúltima en aparecer. Y de esa vamos a hablar un poquito más en detalle. Todas estas epidemias, quizás las más graves y las que están produciendo más problemas, curiosamente además están producidas por virus. Los agentes infecciosos más sencillos son los que están dando más problemas a la humanidad en su momento álgido de avances tecnológicos, ¿no? Cosa relativamente curiosa, ¿no? Y efectivamente el virus Zika es pues un virus muy sencillo, un virus RNA, apenas tiene una cadena simple de material genético, pues una pequeña envuelta y una cápside. Sería como una pequeña pelota de tenis con un simple material genético en su interior. Sin embargo, pues un virus que tiene efectos patogénicos, produce daño en el hombre.
Infecta sobre todo células de la piel, los queratinocitos, células de estirpe macrofágico, células de Langerhans, y también tiene cierto tropismo por neuronas, como luego veremos. Afortunadamente parece que existe solamente una variante genética de este virus, lo que pudiera ser, aunque no se ha demostrado, pudiera ser que una sola infección nos dejase inmunidad de por vida, aunque esto es un asunto que está todavía por demostrar. Bueno, hemos dicho virus como los agentes infecciosos más peligrosos hoy en día y en muchos casos transmitidos también por los seres vivos más sencillos, por los insectos y más en particular por los mosquitos. Aquí podemos distinguir a los mosquitos como vectores en tres posibilidades. Mosquitos que transmiten enfermedades solo entre humanos, un ciclo exclusivamente humano, es decir, mosquito pica a un humano enfermo y se lo transmite a otro. Aquí tenemos al Zika, como ejemplo, de virus transmitido solo entre humanos, dengue y chikungunya. Tres enfermedades que iremos viendo que son muy parecidas y que están afectando a las mismas zonas geográficas, muy particularmente a Sudamérica. En otros casos, el reservorio del virus, que luego transmite el mosquito, son animales salvajes. Este, por ejemplo, es el virus del oeste del Nilo, que está afectando a poblaciones en Estados Unidos y tiene como reservorio aves de tipo córvido, los cuervos y aves parecidas. Y también puede haber como reservorio animales domésticos, animales de granja. En este caso, por ejemplo, la encefalitis japonesa, que es endémica en algunos países de Asia, del sudeste asiático. Evidentemente, el hecho de que el reservorio viral parta de animales salvajes o domésticos limita bastante la capacidad de estos virus para producir epidemias. Pero cuando el virus afecta a humanos y se transmite solo entre humanos, es muy fácil que se den cifras millonarias de infectados y que estemos, por lo tanto, en situaciones de epidemia, como es en el caso de Zika, dengue y chikungunya. Por lo tanto, los virus y los mosquitos. Y hoy por hoy al mosquito se le considera como el animal casi más peligroso para el hombre y solo seguido luego por el propio hombre, que es enemigo de sí mismo en algunas ocasiones, ¿no? Es verdad que hay muchos más de los que ahora mismo nos están afectando, muchos más virus que pueden ser transmitidos por mosquitos. Todo este grupo de virus que se transmiten por artrópodos se llaman arbovirus y como ven, pues la lista es bastante grande. Tenemos dentro de la familia de los togavirus este virus del chikungunya que hemos comentado, dentro de la familia de los flavivirus el de la fiebre amarilla, el del dengue y el del Zika, pero hay también otros grupos como los bunyavirus, los reovirus, etc. Todo eso quiere decir que podemos esperar que epidemias como esta que estamos viendo ahora mismo puedan repetirse. Solo falta que alguno de estos virus se adapte un poco mejor a los mosquitos, se transmita un poquito mejor al hombre y podemos ver nuevas epidemias en el futuro. Unas palabras sobre el vector. El vector que transmite el virus del Zika, que es el mismo también que transmite el de la fiebre amarilla, que transmite el chikungunya o que transmite el dengue. Es el famoso Aedes, el mosquito Aedes. Hay dos variantes, dos grupos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, como los más cercanos al hombre, que tienen algunas diferencias morfológicas, pero sobre todo tienen diferencias ecológicas. El Aedes aegypti, que es inicialmente el mosquito que con más facilidad transmitía el Zika, bueno, pues es un mosquito un poquito más restrictivo en cuanto a sus ámbitos de movimientos. Se localiza en zonas tropicales, es bastante más exigente en cuanto a los rangos de temperatura, se suele mover en ámbitos más bien urbanos y es exclusivamente selectivo del hombre, solo pica a humanos. Sin embargo, el virus del Zika se ha ido adaptando también a transmitirse por otra variante, otra familia del Aedes, que es el Aedes albopictus, también conocido en nuestro país como mosquito tigre. Y este mosquito tiene un rango de expansión bastante mayor. Los ámbitos de temperatura son más amplios, puede soportar temperaturas más bajas que el Aedes aegypti. Se puede mover en ámbitos rurales y urbanos y puede alimentarse tanto de hombres como de animales, lo que le hace un mosquito, un vector mucho más
hábil, mucho más eficaz para transmitir el Zika. Lo que es mala noticia, que el Zika haya sido capaz de adaptarse a la transmisión por este mosquito. Efectivamente, aquí muestro cómo Aedes aegypti tiene una expansión un poquito más restrictiva en zonas particularmente de clima tropical, pero vemos cómo efectivamente Aedes albopictus ha llegado a colonizar zonas muy por encima de los trópicos y en nuestro caso, en lo que atañe a Europa, fíjense como en rojo podemos decir que ya el Aedes albopictus o mosquito tigre es endémico en toda la cuenca mediterránea, desde Grecia hasta Algeciras en España. Y si vemos un poquito más en detalle la distribución de este mosquito tigre en nuestro país, vemos como efectivamente toda la costa de Levante, toda la costa del Mediterráneo sur de España, incluso la provincia de Huesca, porque tiene un clima mediterráneo en lo que es la depresión del Ebro, tiene endémico el mosquito tigre, el Aedes albopictus, lo que facilitaría, posibilitaría que hubiese transmisión local de, por ejemplo, el virus del Zika u otros parecidos. Bueno, el virus del Zika se transmite por estos mosquitos que requieren necesariamente de una fase reproductiva en la que la puesta de huevos en reservorios de agua es fundamental. Los huevos del mosquito maduran en aguas limpias que se acumulan en ambientes habitualmente pues, semiurbanos. Aquí tenemos múltiples ejemplos, bidones, ruedas, en los típicos platos bajo los tiestos. Cualquier recipiente con agua limpia es susceptible de recibir la puesta de huevos donde madurarán estos mosquitos. De ahí que sea muy importante eliminar estos reservorios para controlar las poblaciones de mosquitos. Una vez puestos los huevos, eclosionan estos mosquitos a formar pues, una forma inicial que se llama larva, luego algo más madura que es la pupa, y esta pupa, que está todas estas fases dentro del agua, finalmente emerge en forma de imago, que sería un mosquito inmaduro, y finalmente pues tenemos al mosquito maduro, que es el que pica al hombre y eventualmente puede transmitir la enfermedad. Hay que decir que solo pican directamente al hombre las hembras del mosquito adulto, porque esa dosis que aquí vemos de sangre fresca permite al mosquito hembra madurar los huevos que ya lleva en su interior y inmediatamente hacer la puesta, como hemos visto, en el agua, y de esa forma cerrarse el ciclo. Bueno, el ciclo de transmisión del virus del Zika y también análogamente del de fiebre amarilla, chikungunya o dengue es un poco este que se refleja aquí. Inicialmente, hace años, esto era un virus, el virus del Zika, que solamente existía en monos y el mosquito transmitía el virus por picadura entre monos. Pero en algún momento de la historia, pues el virus se hizo adaptable a infectar a humanos y empezó a haber casos esporádicos de mosquitos que desde un mono infectaban a humanos, hasta que ya finalmente la adaptación fue óptima y ya tenemos un ciclo totalmente autónomo en el que el mosquito solo pica y pica a humanos, y de esa forma se produce la epidemia que estamos viendo en estos momentos. Hay que decir que el mosquito no solo hace de vector, un vector pasivo. Verdaderamente el mosquito es un multiplicador de la enfermedad. En las glándulas salivares de los mosquitos, el virus del Zika y otros virus se multiplica por millones, y eso hace que la contagiosidad por picadura pues sea muy alta. Por lo tanto, el mosquito transmite y amplifica las enfermedades que transmite. Un poco de historia. Hay que decir que el virus del Zika es conocido desde hace relativamente poco. Conocimos su fase todavía selvática en el año 47 en unos estudios
pues de seguimiento de virus de la fiebre amarilla en unos bosques adecuados para ello en Uganda, el bosque del Zika, pues se identificó un virus nuevo, un virus parecido, de la misma familia al de la fiebre amarilla, pero algo distinto. Y se le dio pues precisamente ese nombre, virus de Zika, porque fue en el bosque de Zika donde se detectó. Aquí tenemos una fotografía real de ese bosque, en idioma ugandés. Zika significa frondoso, así que es en el Equivira Zika, en el bosque frondoso, donde se aisló por primera vez de un mono este nuevo virus. Aquí tenemos una nota histórica de efectivamente este mono, que es un macaco rhesus, en el que detectaron pues, una infección por una subida brusca de temperatura, tomaron muestras y aislaron un virus nuevo, virus de Zika, por donde el lugar donde se encontró. Bueno, pasaron todavía unos cuantos años, unos 5 años, en el año 52, para que ya no solo fuera una infección de monos, sino que ya tuviéramos algún caso en humanos. Aquí se produjo el caso este de infección esporádica por mosquito que pica a mono infectado y luego pica a hombre. Y hubo unos pocos casos en ese año 52 detectados en Uganda y en Tanzania. La primera epidemia, la primera vez que ya hay evidencia de que el virus del Zika se transmite entre humanos a través del mosquito, data del año 1977, en una isla del Pacífico, una isla de Indonesia, en la isla de Java, donde se detectaron 7 casos. Todavía una epidemia, o si queréis un brote, por decir con más exactitud, un brote epidémico muy limitado. Ya en el año 2007 el número de casos detectados en una isla de la Micronesia, en la isla de Yap, fue bastante mayor, casi 1.000 casos. Afectó a una proporción altísima de la población que vive en esta isla. En 2013, una epidemia de mayor magnitud en la Polinesia francesa, casi 10.000 casos. Luego algún otro brote en islas aledañas, en Nueva Caledonia. Y ya vemos como la epidemia empezó a acercarse hacia el continente americano. Hubo una decena de casos también en la isla de Pascua, todavía en el Pacífico, pero más próxima ya al continente americano. Y es en el año 2015, en mayo, cuando empezamos a conocer los primeros casos de enfermedad por virus Zika en Sudamérica, muy en concreto en Brasil y más en concreto en estados del noreste de Brasil. Si vemos, por lo tanto, un poco la evolución de esta epidemia, que ya ha alcanzado magnitud de pandemia, pues podemos establecer que su origen estaría efectivamente en Uganda, en el este de África. Sabemos que hay también casos en el oeste de África. Los casos en África son fundamentalmente todavía selváticos, transmisión desde mono a hombre, aunque también hay transmisión entre humanos. Y es luego ya cuando, en los años posteriores, empezamos a detectar ya así brotes epidémicos en islas del Pacífico y ya finalmente el gran brote al que estamos asistiendo en Sudamérica. Podemos hablar, por lo tanto, genéticamente de 3 variantes del virus del Zika. Uno que es el este de África, el inicial. Luego hay una pequeña variante en el oeste de África. Y luego, genéticamente también es distinto el virus del Zika asiático, y es el mismo, ese asiático, que ha ido desplazándose hasta América. El virus del Zika de la epidemia americana es de origen asiático. Lo que podemos ver que la evolución de esta enfermedad pues ha sido pues muy rápida. Desde apenas una decena de casos humanos en los años 50, podemos en ese caso hablar todavía de casos esporádicos. En los años 80 ya epidemias con cientos de personas infectadas, brotes epidémicos, si queréis, todavía localizados. En el año 2007 ya rango de miles de personas afectadas, epidemia, y actualmente ya sí que tenemos millones, sobre todo en Sudamérica, millones de personas afectadas por el virus de Zika, magnitud de pandemia, porque
no solamente es un país, sino muchos países, incluso varios continentes, los que están afectados por esta infección. Bueno, datos actuales. Bueno, pues tenemos transmisión local, casos de transmisión local por picadura de mosquito en Norteamérica, México, todo Centroamérica y Sudamérica, salvo Uruguay, Argentina, Chile y Perú, donde todavía no hay casos locales de transmisión por mosquito. En las últimas semanas apenas hemos conocido ya también casos de transmisión local en islas de África, Cabo Verde, y en islas de Asia como las que aquí recogemos: Samoa, Nueva Caledonia, Islas Marshall, Tonga. Bueno, esto en cuanto a transmisión por mosquito, pero es que también ya tenemos transmisión local por vía sexual, de la que luego hablaremos, en otros países no afectados por el mosquito. Muy en concreto en Estados Unidos, donde van ya por 340 y tantos casos detectados de virus del Zika, de los cuales unos 20 y tantos son por transmisión sexual. También hay en Chile, en Argentina, en Francia, en Italia y en Australia. En España no tenemos registrado ningún caso de transmisión por vía sexual. Por lo tanto, son también casos de transmisión local. Hablamos, por lo tanto, de pandemia. Está distribuida la enfermedad por varios continentes y múltiples países y millones de personas infectadas. Algunas pinceladas sobre las características de la enfermedad. Como veíamos, el mosquito tigre, o el Aedes, es bastante eficaz transmitiendo el virus. La tasa de infección es alta, poblaciones susceptibles se pueden infectar más de 3/4 partes. Sin embargo, afortunadamente, es solamente sintomática en un número bajo de personas, en un entorno 20%. En la mayoría, 80% de las personas tienen la infección sin síntomas. Se pueden afectar en todas las edades, pero sí suele ser un poco más sintomática la enfermedad en personas de más edad. Las vías de transmisión, aparte de la transmisión por mosquito, está demostrado que son la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, fundamentalmente durante el embarazo, y hablaremos luego un poco más en detalle de lo que esto puede suponer. También puede haber una transmisión en el momento del parto o en lo que sería una transmisión perinatal, que lo que provoca en el recién nacido es un cuadro de Zika como el que sufre un adulto, sin aparentemente malformaciones fetales. Bueno, también se ha aislado el virus en leche materna, pero no se ha podido cultivar, con lo que no está claro que sea una vía eficaz de transmisión. La vía sexual, por lo menos del varón a la mujer, está demostrada. Y luego otras vías anecdóticas, pero que se han dado por transfusión, exposición laboral, incluso por ataques de animales infectados. Algunas pinceladas también sobre cómo es el cuadro clínico. Pues como decía, en un alto porcentaje, 80% asintomático. Y en el 20% de personas con síntomas, pues la verdad es que es una enfermedad afortunadamente leve, que apenas dura 7 días. Es muy típico el exantema, el tener manchas en la piel, tener fiebre, algo de dolores articulares. Muy típica también la inyección conjuntival. Y síntomas en general bastante inespecíficos. Aquí pues muestro pues cómo es el exantema. El exantema puede ser o bien macular, es decir, no palpable, o a veces en forma de granitos, en forma de pápulas, y luego pues la típica inyección conjuntival. La OMS ha establecido pues una serie de criterios diagnósticos. Sospecha debe ser cualquier persona que tenga exantema y fiebre y también artralgias o esa inyección conjuntival. Claro, si tenemos ya una evidencia epidemiológica de que viene de un país de riesgo o ha tenido, y esto habría que añadirlo, contacto sexual con una persona enferma, y además hay una serología positiva, pues ya podemos hablar de un caso probable. Y el caso confirmado sería cuando verdaderamente tenemos ya material vírico, material viral aislado, sobre todo por técnicas de PCR. El diagnóstico es complejo, técnicamente complejo. El diagnóstico microbiológico es complejo y el diagnóstico clínico también, y ahora veremos.
El diagnóstico definitivo, como decía, lo podemos establecer con una PCR. Las técnicas de PCR detectan material genético específico del virus y son bastante fiables. El problema del Zika es que el tiempo de circulación del virus por la sangre y por la orina de los pacientes es muy corto, apenas 7-10 días. O sea que la ventana para hacer el diagnóstico por PCR es muy, muy corto. Lo que hace difícil, pues digamos, aislar el virus, ¿no? Sin embargo, en semen, en varones infectados, sí que podemos detectar el virus durante más tiempo. Parece que el virus se acantona en el tracto genital masculino y se puede estar eliminando durante meses. Las pruebas de serología están disponibles, todavía no están excesivamente validadas, y el gran problema de la serología, es decir, de la detección de anticuerpos contra el virus del Zika, es que estos anticuerpos pueden ser falsamente positivos, puede haber reacción cruzada con otros virus muy parecidos, también de la familia de los flavivirus, como el dengue, como el de la fiebre amarilla o el de la encefalitis japonesa, en estos dos últimos casos en personas vacunadas para estas enfermedades. Por lo tanto, el protocolo diagnóstico, el ideal es, si estamos en ventana y podemos aislar el virus, pues hacer PCR, si es positiva tenemos el diagnóstico, y si no podemos hacer PCR, ir ya a técnicas de detección de anticuerpos con el problema de esa reacción cruzada, sobre todo con dengue. Lo que nos obliga a, ante un resultado positivo de Zika, si tenemos también resultado positivo de dengue, por ejemplo, que ocurre en el 80% de los casos, tenemos que ir a una técnica confirmatoria francamente compleja de realizar. Aquí tenemos el fundamento de la técnica básica del ELISA para detectar esos anticuerpos. Se pone en una placa el antígeno y luego detectamos los anticuerpos del paciente. Y el problema es que ese antígeno, que puede ser Zika, es muy parecido a dengue, fiebre amarilla vacunal o encefalitis japonesa vacunal. La técnica confirmatoria es una técnica laboriosa, compleja, se llama la neutralización en placa, y muy sucintamente lo que nos obliga es a cultivar virus con anticuerpos del paciente y luego esos virus introducirlos en un cultivo celular y confirmar si ese virus ha sido o no inactivado por los anticuerpos del paciente. Técnica laboriosa, costosa, que requiere un entrenamiento. Por lo tanto, como digo, confirmar un diagnóstico de Zika es muy complicado. Algunas pinceladas sobre el diagnóstico diferencial, fundamental, en este caso con criterios clínicos. Bueno, tenemos fundamentalmente otras dos entidades muy parecidas que tenemos siempre que considerar, que es el dengue y el chikungunya, todas ellas transmitidas por mosquitos y endémicas en precisamente las zonas donde tenemos ahora mismo el Zika en gran actividad. Por decir algunas pinceladas, bueno, pues las características así, clínicas son en general parecidas. Quizá el chikungunya afecta más a articulaciones, produce dolores articulares que pueden persistir durante semanas o meses. El Zika tiene quizá como más característica el exantema, que es casi la norma, y esa inyección conjuntival. Nos haría pensar más en Zika. Y quizá más característico de dengue son las alteraciones hematológicas, muy típica la trombopenia, puede haber también leucopenia, incluso algo de anemia, sobre todo si hay sangrados. Pero bueno, como digo, podemos confundir clínicamente estos tres cuadros. Pasamos ahora a comentar un aspecto pues quizá del máximo interés. Quizá lo que más nos interesa y más nos preocupa sobre el Zika es que pueda ser causa de malformaciones fetales graves, la famosa microcefalia. ¿Qué evidencias tenemos sobre la asociación entre Zika, infección por Zika, y microcefalia? Bueno, pues las primeras son epidemiológicas. Desde que se declaró la epidemia por virus Zika en Brasil, se han disparado los casos de microcefalias. De 163 casos anuales que se registraban en Brasil al año, ya en apenas 6 meses, casi 7.000. Se ha multiplicado pues tremendamente. También se ha observado que en los estados de Brasil donde más Zika había, ha habido también más microcefalia que en otros estados no afectados por Zika. Y bueno, se han ido conociendo también casos a casos, se han podido analizar individualmente casos de microcefalia y se ha podido confirmar en el caso concreto de Brasil
muy fiablemente que por lo menos casi 1000 embarazadas tuvieron Zika y dieron a luz fetos, recién nacidos ya en este caso, con microcefalia. Aquí tenemos que también hay otros países, otra lista de países que han observado lo mismo, países afectados por la epidemia del Zika que también han detectado y han confirmado casos de microcefalia. Señalar cómo efectivamente en Brasil es en el noreste donde más casos de microcefalia y de Zika se han dado, esa coincidencia epidemiológica importante. Estas serían las evidencias, si queréis, numéricas. Tenemos ya también evidencias patogénicas. Se ha podido estudiar una cohorte de embarazadas brasileñas muy finamente, 88 embarazadas. Se vio que por lo menos 72 de ellas habían tenido Zika, y lo que se observó es que en estas embarazadas, si la infección por el virus del Zika se producía en el primer trimestre de embarazo, la afectación fetal en cuanto a microcefalia era mucho más severa que si la infección por Zika en la madre era más tardía. Lo mismo en cuanto al crecimiento intraútero del feto, mucho más afectado el crecimiento fetal si la infección es precoz. Todo esto apunta patogénicamente de nuevo a un agente infeccioso que altera el desarrollo fetal, en este caso del cerebro, que es mucho más severo, se sabe por otras enfermedades, si la infección es precoz. Pero no queda ahí la cosa. Ya tenemos también evidencias clínicas. Hemos ido también conociendo casos individuales, que también es importante conocer, porque permite ir a detalles muy finos. Os presento un caso publicado recientemente de una mujer en un primer embarazo que desarrolló un cuadro compatible con una viriasis por artrópodos. Se descartó dengue y chikungunya. No se hizo en aquel momento Zika porque es difícil realizar la prueba en estos países. En una eco inicial ginecológica no se vieron alteraciones, pero ya en una eco de semana 32 se observaron alteraciones severas, un pobre crecimiento del encéfalo fetal. Y las siguientes ecografías pues, confirmaron esa microcefalia y también otras alteraciones muy características como son las calcificaciones encefálicas, estas hiperintensidades en el encéfalo, hiperintensidades en eco, y también en resonancia, donde también es evidente la hipoplasia, el hipocrecimiento cerebral, que si comparamos con un feto normal de la misma edad gestacional, 37 semanas, pues es evidente como este feto ha tenido un desarrollo alterado de su cerebro. Pero no queda tampoco ahí la cosa. Lamentablemente, en algunos de estos casos los fetos murieron, casi hay una mortalidad en torno al 30%, y se pudo hacer autopsia. Las autopsias confirmaron esas calcificaciones encefálicas y también se pudieron ver cambios neuronales y dendríticos, de células de la gría, compatibles con infección, con un proceso infeccioso. Y es más, sobre el tejido se hizo PCR, se detectó material genético del virus Zika. Todavía más datos, más evidencias, la microscopía electrónica de esos tejidos aisló, detectó partículas virales de la familia de los flavivirus, un virus, grupo amplio en el que está el virus del Zika. Todavía, por lo tanto, no podríamos hablar de seguridad de que hubiera sido el Zika el responsable, pero ya en esta última semana tenemos un último dato, y es de uno de esos fetos. Se pudo aislar el virus, se ha podido cultivar en células neuronales y se ha podido teñir por técnicas inmunohistoquímicas con anticuerpos específicos para el virus Zika. Así que podemos decir que en estos fetos el virus flavivirus produce infección, produce alteraciones severas, y ese virus pertenece a los flavivirus y además parece que es virus del Zika. Yo creo que tenemos ya prácticamente todas las evidencias para ligar virus de Zika con malformaciones fetales y muy concreto con la microcefalia.
Podríamos avanzar, y quizás esto es una pequeña primicia que nos permitimos aquí en esta sesión de hoy, podemos avanzar un poco sobre la patogenia. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se daña el desarrollo fetal? Bueno, la infección por el virus Zika ocurriría en la madre por esa picadura de mosquito o por una exposición sexual. Habría un periodo de viremia, como hemos dicho, corto. El virus circula por la sangre materna durante apenas 7-10 días. Pero lo que sí que parece es que este virus tiene gran avidez, gran tropismo por la placenta. Y allí parece que queda acantonado y replicando durante un periodo largo de tiempo. Y solamente se produciría la infección del feto en una ventana que va entre la semana 8 y 16 de gestación, en el que, por diversos cambios en la placenta, es particularmente fácil la entrada del virus vía cordón umbilical hasta el feto, y de esa manera, ya en el sistema fetal, llegar a infectar el cerebro y luego todo el organismo fetal. Y por esa infección generalizada del feto podemos incluso detectar partículas virales en líquido amniótico, que no es sino la orina, las secreciones urinarias del feto. Parece incluso que después de que el feto esté infectado, es tal la cantidad de virus circulante dentro del saco vitelino, que puede haber incluso una reinfección, un paso retrógrado del virus del Zika de vuelta a la sangre materna. Es decir, puede reaparecer la viremia en la madre semanas después de haber sido infectada. Esto se ha demostrado en este estudio muy reciente de Driggers. Y bueno, pues es un dato muy importante para poder diagnosticar y confirmar la infección fetal por virus Zika. Todavía con esta hipótesis tenemos grandes interrogantes. No sabemos todavía verdaderamente qué proporción de fetos se infectan desde una madre que tiene Zika. Dudamos también sobre si verdaderamente una PCR positiva en líquido amniótico sería confirmatoria de que el feto está infectado. Parece que sí. Yo apostaría que esto va a ser una forma de diagnosticar. Hay que decir que tenemos un problema para el diagnóstico de las malformaciones fetales, porque solo las ecografías a partir de semana 22 son capaces de detectar esas alteraciones que hemos visto antes, esa microcefalia, esas calcificaciones. Primero, porque todavía hasta semana 28 el cerebro fetal es muy pequeño, y segundo, porque efectivamente parece que solamente el virus es capaz de entrar al saco vitelino a partir de la semana 16. Hasta entonces estaría protegido. Esto es un dato también muy interesante, porque, ¿cómo no?, plantear quizá un tratamiento antiviral precoz una vez que una madre se infecta. ¿Acaso un tratamiento antiviral rápido pudiera eliminar esa infección de la placenta y de esa manera prevenir la infección fetal? Pues ojalá, yo creo que es un campo muy interesante de investigación. Otro problema de menor gravedad, pero quizás sería el otro gran problema clínico asociado al Zika, es el síndrome de Guillain-Barré, una polineuropatía sensitivo, sobre todo motora, desmielinizante. De nuevo tenemos datos, sobre todo numéricos, datos epidemiológicos, incremento en los casos de Guillain-Barré en personas y en zonas donde hay Zika. Claramente, en el brote de la Polinesia del año 2014 pues se observó una multiplicación por 20 de los casos de Guillain-Barré, pero también ha habido Guillain-Barré en Brasil, en otros países de Sudamérica. Hay también alguna hipótesis patogénica, parece que hay analogía inmune entre proteínas del virus Zika y proteínas neuronales que facilitarían esa reacción cruzada. Y bueno, también se sabe que hay otras alteraciones neurológicas asociadas a virus Zika, como mielitis, meningoencefalitis, que también pueden tener un sustrato inmunológico. Así que parece que es una complicación bueno, esperable, porque efectivamente es ya conocido que el Guillain-Barré puede desarrollarse pues, asociado o posteriormente a infecciones virales o bacterianas. No es una sorpresa. Bueno, clínicamente, como hemos visto, quizá lo más importante es el manejo, la prevención de las malformaciones fetales, y todos los protocolos clínicos están
fundamentalmente dirigidos a esto. Nosotros tenemos nuestro propio protocolo, muy parecido al que ha recomendado el CDC, y es el estudio de las embarazadas, sobre todo si vienen o viven en zonas donde hay Zika circulando. Nuestra recomendación, cualquier persona, nosotros que vivimos en Europa, cualquier embarazada que venga de un país donde hay Zika, es obligado a hacerle la prueba del Zika en suero. Hacemos serología y hacemos también PCR. En el caso de que haya positividad, tenemos que ir ya a un seguimiento muy estrecho de las por ecografías, y plantearíamos, para confirmar, aunque es una prueba que también tiene sus complicaciones, el realizar una PCR en líquido amniótico. No me puedo detener mucho en los pros y los contras de todos estos pasos. En el caso de que la prueba sea negativa, aún así, para Zika, aún así nos tomamos la precaución de hacer un seguimiento ecográfico estrecho. Y en el caso de incluso detectar alteraciones, pues replantear el diagnóstico microbiológico, repetir las pruebas de Zika, ¿no? Y solo, bueno, pues si un seguimiento prudencial de ecografías es normal, pues podríamos considerar que la paciente no ha tenido contacto ni hay riesgo de malformaciones fetales. En el caso de personas que viven en países afectados por el Zika, el protocolo es muy parecido, solo que el seguimiento microbiológico, aunque todo sea normal, debe ser mucho más estrecho, porque siempre está la posibilidad de que la embarazada se infecte en algún momento del embarazo, con lo cual el seguimiento tiene que ser mucho más cauteloso. Dicho todo esto, por más fino que sea el protocolo, hay que decir claramente que es muy difícil hacer un buen diagnóstico de Zika. Primero, clínico, porque los síntomas que hemos visto son muy confusos, son muy similares a otras enfermedades endémicas en estos países donde también hay Zika, como dengue y chikungunya. Porque las pruebas de serología, el ELISA, la detección de anticuerpos, puede ser falsa por esa reacción cruzada con dengue, virus de fiebre amarilla vacunal y virus de encefalitis japonesa. En los países donde ahora mismo hay Zika, la endemia de dengue puede ser hasta del 80%, es decir, el 80% de la población tiene ya anticuerpos para dengue y va a dar cruzado con Zika. Las técnicas confirmatorias que hemos visto, las técnicas de neuralización en placa, son extremadamente caras, laboriosas, requieren de un laboratorio también pues, bien entrenado, con lo que confirmar un falso positivo es difícil de hacer. Las técnicas de PCR, que son quizás las más fiables, son también caras, son laboriosas, y tenemos también el problema de la ventana estrecha para hacer el diagnóstico. Apenas unos días para aislar el virus y luego ya no hay forma de hacerlo, ¿no? Y luego tenemos el problema también de que las alteraciones ecográficas, pues cuando las detectamos habitualmente ya es demasiado tarde, el daño ya está hecho, el niño ya es un feto muy maduro de más de 22 semanas, ¿no? Por lo tanto, complejo el diagnóstico y complejo, por lo tanto, el manejo clínico, ¿no? Sobre la transmisión sexual del virus Zika, preocupa mucho a las embarazadas, pero también nos está preocupando bastante que haya una transmisión sexual. Está demostrada. Bueno, el semen del varón parece que es un reservorio del virus. Parece que por ahora solamente hay transmisión de varón a mujer y solo de varones sintomáticos, aunque tenemos pues todavía el interrogante de si un varón asintomático puede transmitir, si la mujer puede transmitir al hombre, si puede haber algunas vías fuera de lo que sería una relación genital de transmisión. Muchas preguntas. Lo que sí que está claro es que hay que establecer recomendaciones para prevenir la transmisión sexual del virus del Zika, sobre todo a mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas. Nosotros siempre recomendamos que cualquier mujer que viva en zona de riesgo de Zika no busque un embarazo ni tenga relaciones sexuales con un varón que provenga de zonas de riesgo. Y, por supuesto, las embarazadas no deben viajar nunca a zonas de riesgo de Zika y tampoco deben tener esas relaciones sexuales con varones que pudieran estar infectados. Sobre tratamiento, pues estamos todavía en el desierto, aunque hay algunos brotes. Prometedor un fármaco que tendría una actividad panviral, sería un activador de células dendríticas y que sería muy activo para
ayudar a eliminar virus RNA. Pero poco más hay que decir. No tenemos todavía nada en vista para tratar el virus del Zika. Prevención. Pues lo más importante es evitar que nos pique el mosquito. Si no nos pica el mosquito, no hay forma de coger el Zika, salvo por vía sexual. Uso de repelentes, uso de insecticidas, controlar los vectores, fumigación, eliminar aguas residuales. Y la vacuna, pues hay perspectivas de que pudiéramos tener una vacuna. Ya hay un precedente ya de una vacuna para el virus dengue, que ha costado bastante desarrollar, una vacuna quimérica que pudiéramos modificar para que fuese eficaz para el virus del Zika. Por lo tanto, en este breve repaso, quedan muchas cosas en el aire, dejar, como prometíamos, algunas evidencias. El Zika es una enfermedad leve en adultos, afortunadamente, salvo que haya síndrome de Guillain-Barré. Se producen claramente malformaciones fetales muy graves, con afectación del sistema nervioso central. Se transmite por mosquitos, pero también se transmite de la madre al feto y también se transmite por vía sexual. Cosas que no sabemos todavía: si una infección por virus Zika deja inmunidad para siempre, cuánto tiempo puede haber transmisión sexual, cuánto tiempo un varón puede infectar a una mujer, si solo transmite, muy importante, las personas con síntomas, si una persona asintomática no transmite el virus del Zika ni al feto ni por vía sexual, son cosas que todavía no sabemos. Y grandes necesidades. Tenemos que mejorar en el diagnóstico. Ojalá también dispusiéramos de un tratamiento antiviral que por lo menos previniera de la infección fetal desde la placenta, y ojalá, quizá lo más ideal sería disponer de una vacuna. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barreiro. Creo que tenemos muy poco tiempo para las preguntas. Quizás para hacer una o dos preguntas. Es una pena. Yo creo que voy a utilizar este tiempo para emplazar al doctor Barreiro a una nueva sesión en la que vamos a responder las preguntas, porque solamente las que veo que se están haciendo por el canal de chat, más las que he preparado yo, más las que nos han hecho en los formularios de inscripción, suman más de 50 y son todas muy pertinentes. Voy a hacer solamente una, que la han hecho dos personas, Rodolfo y Sara Inés. Se preguntan cómo un virus que aparece en el 47, ¿qué es lo que provoca su aumento exponencial 60 años después? Pues dos razones. Una, que el virus se ha ido adaptando mejor al mosquito y al hombre, a infectar al hombre. Y dos, que hemos facilitado el movimiento del virus desde las zonas endémicas, desde África, sobre todo hacia Asia, gracias al movimiento de poblaciones que se está dando, pues, en este siglo XXI. Hoy en día se viaja muchísimo por motivos turísticos, laborales, familiares, y con esos viajes nos llevamos los mosquitos, nos llevamos el virus y exponemos a más y más población. Particularmente en Asia, además, tenemos un problema de hacinamiento de las poblaciones, grandes ciudades, donde es muy fácil que explote una epidemia. Y una última pregunta. Otras epidemias, ébola y otras que ha habido antes, nos han enseñado cosas y nos han enseñado a actuar más rápido. Del Zika, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Alguna cosa general o alguna cosa específica para el futuro? ¿Nos está enseñando algo? ¿La forma de colaborar, de entender esta epidemia? Bueno, yo creo que ya con las sucesivas epidemias que hemos ido sufriendo, la de la gripe porcina, la de el SARS, el MERS y el ébola particularmente, yo creo que ya hay una llamada internacional a que haya una mejor coordinación y a que estemos mucho más alerta de posibles focos epidémicos y posibles agentes epidémicos. Efectivamente, el virus ébola, el virus Zika se conocían, pero bueno, no se les contemplaba todavía como riesgo. Si ahora mismo ya anticipamos virus que pudieran ser un riesgo en el futuro, podemos ir avanzando ya en el desarrollo de vacunas o podemos ir avanzando ya en la búsqueda de antivirales que, una vez que la epidemia se desarrolle, pues tengamos ya un tratamiento, una prevención eficaz. Evidentemente esto tiene un coste grande. Tenemos también la posibilidad de modelos matemáticos que nos anticipen qué virus serían candidatos
por sus condiciones a ser causa de una epidemia en el futuro. Yo creo que por ahí va un poco el predecir, casi como los cambios de tiempo, predecir los virus y empezar a desarrollar prototipos de vacunas y prototipos de antivirales. Vale, pues muchas gracias, doctor Barreiro, por su generosidad y por su excelente charla. Gracias a todos los asistentes. Creo que hemos estado conectadas más de 100 personas. Gracias a los asistentes de aquí, de España, y por supuesto a los de Latinoamérica. Veo en el canal de chat que hay gente que está de acuerdo con el comentario que he hecho yo de hacer otra sesión simplemente para responder a dudas. El listado de preguntas ya lo tenemos y alguno más que saldrán, así que lo podemos hacer cuando Encantado de volver aquí. tú quieras, ¿vale? Muy bien. Pues nada, gracias a todos y hasta la próxima.